Y bueno, todo esto se agrava porque la educación en México, los programas educativos, pues ya están pa'l perro, cada vez están más culeros, cada vez están más deficientes. Y bueno, pues fue el 90 aniversario de la SEP, que para quien no vive en México, bueno, pues es la Secretaría de Educación Pública. El desmantelamiento, la pérdida social más lamentable, coinciden varios analistas y varios intelectuales. El país pasó de la epopeya social al campo educativo desmadrado. A casi un siglo de la gran cruzada por llevar el alfabeto a los sitios más olvidados, cerca de 5 millones de mexicanos no saben leer ni escribir, y la escolaridad promedio en México es de 8.6 años. Como hablé hace un momento, bueno, pues hoy se pretende hacer hasta la prepa obligatoria, y eso aumentaría otros 3 añitos, pero mientras, pues nuestro promedio es de 8.6 años, cabrón. Ni la secundaria, güey. El sistema educativo actual ha dado un viraje hacia un modelo mercantilista, reproductor de desigualdades, según lo comenta Karina Viles en el periódico La Jornada. A 90 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, que materializó la idea de ofrecer enseñanzas a todos los mexicanos, el sistema educativo nacional perdió la brújula y colapsó. En opinión de muchos estudiosos del tema de la educación en México, hoy, que en este caso es 3 de octubre, a casi un siglo de distancia de la gran cruzada por llevar el alfabeto a los sitios más olvidados del país, existen cerca de 5 millones y medio de mexicanos que no saben leer ni escribir. Casi 32 millones de connacionales están en rezago educativo, y la escolaridad promedio, bueno, pues es, como ya lo dije, de 8.6 años y no alcanza ni siquiera para concluir la secundaria. Aunque la explosión demográfica ha servido como pretexto para justificar esta situación, países como Argentina y Chile, si por ahí me están escuchando, desmiéntanme o corrobórenme, con los cuales suele establecerse un punto de comparación, tienen una escolaridad promedio de preparatoria. El especialista de la Universidad Pedagógica Nacional y del Instituto Mora, César Navarro, lo resume así: se pasó de una epopeya social a un campo educativo arrasado. La educación es la pérdida social más lamentable que ha tenido nuestro país. Es la mayor pobreza que tiene nuestro país. Para algunos expertos e historiadores, la diferencia de hoy con aquel entonces, cuando al inicio de los años 20 del siglo pasado nació la SEP con José Vasconcelos, consiste en que antes existía un proyecto de Estado donde la enseñanza ocupaba un lugar relevante, un lugar importante, un lugar central, cosa que en la actualidad pues no se ve desde hace muchos años, porque bueno, pues ya lo he explicado, porque a ellos no les conviene tenerte educado. Después de secretarios como Jaime Torres Bodet y Agustín Yáñez, pues la cosa ha ido valiendo madre poco a poco. Lejos de las aspiraciones vasconcelistas, en las que prevalece la idea de construir una identidad nacional, el sistema educativo ha dado un viraje hacia un modelo mercantilista, reproductor de las desigualdades, coadyuvante de la exclusión y regido por lo cuantificable. Con 39 años de edad, el autor de La Raza Cósmica, que dirigió la SEP y Bellas Artes, creada por decreto del presidente Álvaro Obregón el 3 de octubre del 21, México era una nación en ciernes, un país de agricultores, arrieros, panaderos, herreros, carpinteros, albañiles, fundamentalmente rural. Y bueno, pues en el México de Vasconcelos, pues había 10.621.000 habitantes mayores de 10 años, según el censo de habitantes de 1921. De ellos, 6 millones no sabían ni leer ni escribir. De ahí que uno de los principales aportes de esta etapa pues es el combate al analfabetismo. Vasconcelos entusiasmó entonces a los promotores de la educación, a los voluntarios que fueron a las campañas de alfabetización, a los que llevaron libros a todas partes del país. Las famosas misiones culturales, que afortunadamente tuvieron continuidad, hacían que profesores formados en la normal fueran a comunidades lejanas y marginadas a llevar el alfabeto, todo con un concepto de educación integral.
En un documento poco conocido correspondiente a su último informe de labores al frente de la SEP, cuyo periodo fue corto, ya que renunció en julio del 24, Vasconcelos dio cuenta de la importancia de esta tarea. El departamento escolar recientemente acaba de catalogar sus escuelas, dividiéndolas en el primero, segundo y cuarto grados, y escuelas profesionales. En las primeras quedan comprendidas las dedicadas a la campaña contra el analfabetismo y los jardines de niño. Los centros contra el analfabetismo han quedado dedicados exclusivamente a leer y a escribir, además en forma de pequeñas conferencias que pone a los analfabetas al tanto de los acontecimientos de su país y de aquellos otros que tengan por sí mismo una importancia esencial. Al mismo tiempo se estimula su educación repartiendo entre ellos folletos y libros sencillos con los que se procura hacerle conocer todos aquellos asuntos de orden social e industrial que sean capaces de contribuir a mejorar su condición moral. Todo eso pasaba en aquel tiempo, ¿no? Las contribuciones de la también llamada revolución educativa y cultural fueron muchas, aunque los expertos subrayan la edificación de miles de escuelas rurales y primarias. En 1920 había 8.171 escuelas y 679.000 alumnos. Para 1924 la cifra aumentó a 13.000 planteles y 1.444.000 estudiantes. El énfasis en la lectura como vía para crear una nación de ciudadanos libres y conscientes sustentó la creación de las bibliotecas públicas y de uno de los proyectos educativos editoriales más importantes del siglo XX, como fue la edición de los clásicos que pusieron a Platón, a Plutarco, a Plotino y entre otros tantos al alcance de todo público por su excepcional baratura, pues no había que pagar derechos. Así como las lecturas clásicas para niños, para mujeres, estas últimas encargadas a Gabriela Mistral. A ello se suma pues, el papel central de la enseñanza industrial, que no era enciclopédica sino práctica, para lograr el mejoramiento económico de los mexicanos, sin olvidar los aspectos de la salud, la alimentación, los buenos hábitos de higiene, sin lo cual pues no era posible que el alfabeto entrara. Vasconcelos entregó los muros de muchos edificios públicos a pintores como Diego Rivera, Montenegro, Murillo, como parte de la idea de que las enormes imágenes en las paredes debían coadyuvar a la función didáctica. Gracias a ello, Roberto Montenegro realiza el primer mural de la postrevolución, llamado El Árbol de la Vida con la Danza de las Horas, que está en la capilla anexa del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Y los mexicanos pueden apreciar los frescos pintados por Diego Rivera, como el Arsenal, la Liberación del Peón, los Sabios, en los patios de trabajo y de las fiestas en el edificio central de la SEP. Con la presidencia de Lázaro Cárdenas, periodo en el que la escuela cobra notable valor para lograr las demandas más sentidas de los excluidos, los campesinos y los indígenas se impulsan las escuelas rurales federales, las escuelas regionales campesinas con becas y con internados mixtos, se fomentan centros escolares de trabajo, los internados indígenas y la educación técnica tiene una de sus grandes manifestaciones con la creación de ¿quién creen? Pues del POLI, del Instituto Politécnico Nacional de México, y bueno, pues logran la impresión de libros de texto gratuito con Jaime Torres Bodet, que desde 1960 son los títulos en los que estudian los escolares mexicanos, la creación con Agustín Yáñez de la telesecundaria mexicana, que en el 68, cabrón, comenzó sus transmisiones ante 6,000 alumnos, y el nacimiento del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, y del Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica, o lo que es el CONALEP. Todo esto impulsado por Fernando Solana, pues son otras de las obras que en su momento pues parecían encauzar de buena manera el futuro de la educación en México. Y bueno, pues se vino todo el desmantelamiento. Los estudiosos aventuran distintos motivos de los que hoy denominan debacle o decadencia o deterioro del sistema educativo,
causas que van desde la falta de planeación ante una creciente demanda estudiantil. En los años 80 se inaugura un esquema educativo cada vez más determinado por el mundo productivo, se promueve la educación para el trabajo y para el mercado y se valora la enseñanza por sus resultados. En términos políticos, la educación es un terreno cada vez más disputado. Los especialistas coinciden en que un factor central que explica la decadencia es el contubernio que primero tuvieron con Carlos Jonquitud Barrios y luego, bueno, pues con esa señora que se llama Elbester Gordillo, de la cual les dejo un audio al final de este podcast. Esta relación del sindicato, de la cúpula sindical con el gobierno federal, bueno, pues ha ido convirtiendo, como lo vamos a escuchar al final del podcast, en un coto de poder sin ánimo de poder regenerar, reconstruir y desarrollar lo que es la educación en México, ¿no? Y bueno, se empezaron a hacer desmontadas las escuelas rurales, los planteles emblemáticos de la formación de maestros, se cambió la concepción del docente, de un profesor de comunidad a un maestro reproductor de los proyectos y planes de la SEP, desaparecieron los internados gratuitos, se fueron cerrando secundarias para trabajadores, se canceló todo lo que garantizó a mucha gente el acceso a la enseñanza. La educación hoy tiene otro sentido y se ha llegado a la conclusión de que son prescindibles aquellas que no son funcionales al sistema, los pobres, los jóvenes, los indígenas. Pese a que hoy día solo 2 de cada 100 integrantes de los pueblos indios llegan a la universidad, la matrícula de preescolar y primaria no ha aumentado desde el inicio de este sexenio. En el país 29 millones de jóvenes carecen del bachillerato. Según el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, 3 millones entre 19 y 23 años asisten a la escuela, desde la superior hasta la básica, pero 2 millones en esas edades truncaron sus estudios. En una sociedad sin empleo, donde los niveles de bienestar se desploman, la tasa de pobreza aumenta, la riqueza se concentra y no hay ley que valga ni Batman que nos salve. Lo alarmante, bueno, pues es que estamos ante un colapso educativo y los signos de descomposición son más bien amenazadores hacia un futuro inmediato, ya que pues la verdadera condición del sometimiento no es la pobreza, señores, señoras, sino la ignorancia. Y bueno,